Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir, como les decía la semana pasada, quizás estuve compartiendo algunos conceptos con respecto a la Navidad, haciendo énfasis un poco en lo que muchas veces nos distrae de este tiempo que es tan como extraño, ¿cierto? De tantas luces, tanta festividad, en comillas, pero que de alguna manera nos desenfoca del objetivo principal. Y la semana pasada compartí algo que yo decía que a veces este concepto de la Navidad basta cambiar dos palabras y esto se transforma en vanidad. Y yo creo que muchas veces es un hilo tan delgado que a veces nos pasa esto. A veces un pequeño giro, un pequeño cambio, la Navidad se nos transforma en vanidad. ¿Ya? Eso fue más o menos lo que estuve compartiendo la semana pasada, pero hoy día quiero hablar un poco de la Navidad bajo este concepto de la teología del reino. ¿Ya? La Navidad no es un hecho aislado, sino que está dentro del plan de Dios. Como les digo, generalmente no logramos, o todo lo que se vive en nuestro entorno, no logramos dimensionar a profundidad lo que esto significa. Y yo quiero hoy día en unos minutos tratar de quizás de ordenar algunos conceptos que yo sé que todos saben, ¿ya? Pero ayuda mucho el poder ordenar y el poder centrarnos un poco en esto. Para ello quiero citar algunos pasajes, que se los quiero leer. Lucas 1, del 31 al 33, dice, el ángel Gabriel está hablando a María y le dice, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No tendrá fin. Lo voy a analizar un poquito más adelante. Y otro pasaje que también aparece en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Y aquí Daniel, en los pasajes anteriores, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. ¿Ya? Y ahí llamó a los sabios y nadie lo pudo interpretar el sueño. Bueno, este sueño se trataba de que este rey veía una estatua grande, ¿cierto? Y sale la descripción ahí. Daniel le da la interpretación a este sueño y le dice que todos estos son reinos, ¿ya? Que hay un reino, y hace la descripción del cuerpo, ¿cierto? Que la cabeza, los pies, el torso y los muslos, y da una descripción de los reinos. Pero terminando esto, le dice, esos son reinos, este estado que son reinos. Y al terminar esto, aparece en este versículo, dice, y en los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, aunque Él permanecerá para siempre. Está hablando del reino de Dios. Y como les digo, yo quise hacer esta conexión, porque la Navidad no es un evento aislado, esto está dentro del plan de Dios. Y cuando pensamos en Navidad, o en la primera Navidad, a menudo imaginamos una noche tranquila, una noche estrellada, y muchas veces ese es el concepto que tenemos de Navidad. Pero espiritualmente, si lo vemos esto dentro del marco del propósito de Dios por la humanidad, la Navidad fue un acto y una declaración de guerra. La Navidad fue una declaración de guerra divina, no con armas, sino con amor. En aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, gobernaba César Augusto. Y saben, él se hacía llamar el Salvador del mundo. Es interesante. Él se hacía llamar el portador, otro nombre que tenía, el portador de la paz romana. Claro, una paz lograda a través de la fuerza. Pero no un rencor,
En ese mismo momento histórico, en un rincón de un pequeño pueblo, Belén, pasaba algo que iba a trascender por toda la historia. Y Dios inauguraba su propio imperio, no por un decreto militar, sino con el llanto de un niño nacido en un pesebre. Entonces, a lo que quiero llegar yo, quizás muchas veces este concepto de la Navidad, o cómo celebramos la Navidad, es muy romántico, por decirlo así, ¿ya? Y nos enfocamos en un pesebre. Pero en realidad lo que estaba sucediendo ahí era una declaración de guerra. No por un decreto militar, sino por el llanto de un niño que nacía en ese momento. El reino, desde ese momento, el reino de los cielos aterrizó en la tierra para no irse jamás. Como decía Daniel, este reino no tendrá fin. Un reino eterno. Yo creo que muchas veces en este tiempo nuestros ojos se centran en Belén, en el pesebre. Quizás es una imagen tierna de un bebé envuelto en pañales. Es una imagen de humildad, de paz y de amor incondicional. Pero si nos quedamos solo con la ternura de ese momento, nos perdemos la parte más gloriosa de esto. El nacimiento de Jesús fue la declaración y la irrupción del reino de los cielos en medio nuestro. Y que se consumó con la muerte de Jesús en la cruz. No podemos separar estos eventos, porque si nos separamos, perdemos el significado de lo que esto significa. La Navidad no es solamente el cumpleaños del maestro o de un buen hombre. Es el día en que el reino de los cielos irrumpió en medio nuestro. Y eso es lo que debemos tener claro. El profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, un pasaje que también es muy conocido, que yo creo que es uno de los pasajes que más se lee en este tiempo, dice ahí: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, si tú te das cuenta, no podemos enfocarnos solamente en un niño. Lo importante aquí es el principado que hay sobre su hombro. Porque no podemos separar, insisto, no podemos separar el nacimiento de este evento importante de la irrupción del reino de Dios en medio nuestro. Y aquí lo importante es que este bebé trae consigo el reino de Dios, trae consigo el dominio de Dios sobre la tierra. Cuando nosotros vemos esto, desde esta perspectiva, la Navidad toma un sentido distinto, muy distinto. Es la irrupción del reino de Dios en medio nuestro. En realidad, la conexión entre la Navidad y el reino de Dios es que la identidad de Jesucristo es nombrada ahí como un rey. Esa es la conexión que hay entre la Navidad y que muchas veces la disociamos, la separamos. Es imposible celebrar una Navidad plena si no somos conscientes de que en la Navidad fue la irrupción del reino de Dios en medio nuestro. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, si no están de acuerdo, voy a seguir. Aquí, si ustedes se fijan, aquí le da varios nombres aquí, y el nombre de Emmanuel quiere decir, ustedes saben, Dios con nosotros, ¿ya? Significa Dios aquí, en medio nuestro. El reino de Dios es la esfera donde Dios gobierna. La Navidad significa que el rey no se quedó en un palacio celestial, sino que vino a reinar dentro de la humanidad. Vino a reinar, se hizo presente. Y cuando el rey está presente, el reino de Dios está activo. Repito, cuando el rey está presente, el reino de Dios está activo. Por eso que nosotros
Oramos, por eso que nosotros oramos por sanidad, porque creemos que si el Rey está presente, el reino está activo. Y si el reino de Dios está activo, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. El príncipe de paz, el reino de Jesús trae no establecer este reino por la fuerza de la guerra, sino a través del amor. Pero esta paz no es esta paz superficial que muchas veces definimos como la paz, como ausencia de guerra. El concepto de paz, que es Shalom, ustedes saben, es un concepto mucho más amplio. Habla de justicia, habla de rectitud, habla de integridad. Esa es la paz que el reino de Dios trae a nuestra vida. No solamente no es este concepto de ausencia de conflicto, sino que es algo mucho más profundo, que está arraigado en los principios fundamentales del reino de Dios. Amor, paz, justicia, libertad. A eso nos ha llamado. El reino de Dios no solo se obtiene a través de la reconciliación con Dios. Es una reconciliación que empezó en el pesebre y se consumó en la cruz. Entonces, cuando yo tomaba nota que decía la Navidad, o cuántas veces en mi vida celebré o mis pensamientos de la Navidad estaban mal enfocados o prácticamente veía una parte de lo que esto significaba. Celebramos a un niño en el pesebre, celebramos el nacimiento, pero es mucho más que eso. El reino de los cielos ha acercado. Jesús, cuando comenzó su ministerio, dijo eso. Y fue consumado en la cruz. Entonces no podemos separar estos conceptos. El reino de Dios es un reino, y siempre lo decimos como inverso. Uno lo ve y es como, no es lo que esperaban. En los tiempos de Jesús, los contemporáneos esperaban un Mesías libertador que derrocara el imperio romano. Pero Jesús inauguró un reino de valores, podríamos decir, invertido. Un reino de valores espirituales, un reino de valores morales. Jesús, en lugar de ceñirse un trono o una túnica de rey, se puso una toalla en el cinto y le lavó los pies a los discípulos. Un reino de valores invertidos. El rey de los cielos no vino a servir, o sea, no vino a ser servido, sino a servir. El reino de Dios es el único reino donde la grandeza se mide por la humildad. ¿Somos súbditos de este rey? Debemos vivir de esa manera. Debemos vivir de esa manera. Él nos dio ejemplo. En lugar de usar espadas, Él usó su palabra. Bueno, la Escritura dice que su palabra es una espada de dos filos, ¿verdad? Pero no es un arma de violencia, sino es un arma, es una verdad en la cual su poder no mata a los enemigos, sino que los transforma. Ese es el arma del reino de Dios. Y así podría nombrar muchas cosas. En lugar de la opulencia, el reino de Dios habla de la justicia. Habla del amor a los pobres. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Valores invertidos. A ese tipo de vida Dios nos está llamando. O como Jesús diría más tarde, cuando estaba frente a Poncio Pilato, y Pilato le preguntó, y dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Ahora ahí no está diciendo que no esté presente, sino que su origen es un origen divino, pero que irrumpió en nuestro mundo, irrumpió en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero su origen es divino. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Mi reino no es de aquí, pero está en medio de ustedes. Es más, está en ustedes. Si la Navidad es la llegada del reino, ¿cómo deberíamos responder hoy día? Si la Navidad representa la irrupción del reino, y cuando hablamos de reino estamos hablando de gobierno, de una forma de gobierno distinta. Entonces yo me hacía esta pregunta, si el reino de los cielos ha irrumpido, ¿cuál es la actitud? ¿Cómo estoy viviendo frente a esto?
Porque el reino de Dios es hablar de gobierno. La pregunta, ¿Dios está gobernando realmente mi vida? ¿O dejo que los principios de Dios gobiernen mi vida? Son preguntas trascendentales. El reino, o en realidad la Navidad es un recordatorio de que el reino de los cielos está presente en medio nuestro. No es solo una promesa futura, sino que es una realidad hoy día en ti, en mí y en medio nuestro. Cuando nosotros entendemos esto, insisto, la Navidad toma otro sentido. Y entendemos cuál fue la motivación de Dios de venir a nacer en un pesebre humilde por amor a nosotros. Quizás, ¿cómo vivimos esto? La Biblia nos da muchos ejemplos, pero yo puse algunas cosas aquí. Abrir la puerta de la ciudadanía. El reino de Dios no es un club exclusivo. El reino de Dios no es un club exclusivo, tampoco la iglesia. Entonces nuestras puertas tienen que estar abiertas, siempre tienen que estar abiertas. Nuestro espíritu tiene que estar abierto. El propósito de la iglesia, si bien adoramos juntos, pero es otra, es ser embajadores de las buenas nuevas, de salvación. Entonces la iglesia no es un club cerrado, al contrario, por definición, es un club con las puertas abiertas para recibir a todos, los trabajados, los cargados, los cautivos. A eso vino el Señor. A eso vino el Señor. El regalo de Navidad no es material, sino que es esta ciudadanía del reino de los cielos. Podemos hacernos ciudadanos del reino de los cielos. Esto requiere no solamente una redención, no solamente hacer de Jesús nuestro Salvador, sino hacerlo nuestro Rey, que son dos cosas distintas. Es fácil, o más fácil, y con menos compromiso, aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador. Aceptarlo como Rey es otra cosa muy distinta, muy distinta. Tú eres mi Salvador, sí, y es una verdad tremenda. Tú eres mi Rey, implica otras cosas en mi vida. Implica decisiones importantes, implica una entrega importante de parte de mi vida. Él no solo es nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor. Y cuando hablamos de Señor, estamos diciendo que es el gobernante de mi vida. Él gobierna mi vida. ¿Estamos permitiendo que el rey que nació en Belén gobierne nuestra vida? Una pregunta importante. Y cuando hablo de que gobierne mi vida, estoy hablando de todo. De todo. Mis dones, mis talentos, mis pensamientos, mis recursos, todo. Al final de cuentas, Él es el rey. Yo siempre digo, yo sé que muchos me han escuchado esto, que nosotros tenemos un concepto del rey totalmente distinto al que plantea la Escritura. Porque en nuestra cultura occidental, excepto, tenemos como ejemplo, no sé, el rey de España, el rey de Inglaterra y de otros países nórdicos ahí. Pero esa figura es totalmente distinta a la figura del rey que plantea la Escritura. Porque, por ejemplo, el rey de Inglaterra es el rey de Inglaterra, pero las decisiones importantes las toma el primer ministro. Todas las decisiones políticas las toma el primer ministro. Todas las decisiones de la nación las toma el primer ministro. Y nosotros muchas veces vivimos de esta manera con este concepto de rey. Y es como decirle, Señor, tú eres mi rey, pero yo sigo siendo el primer ministro. Tú eres mi rey, Señor, y te canto que tú eres mi rey, eres mi Señor. Pero las decisiones importantes de mi vida las tomo yo como primer ministro. Cuando habla de rey, habla de soberano, que es dueño de todas las cosas. Cuando le decimos que el Señor es quien es dueño de todas las cosas, cuando hablamos que es rey, estamos diciendo y declarando que Él gobierna sobre todas las cosas. Señor, dueño de todo, rey que gobierna todas las cosas. Por eso que a nosotros se nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes.
Somos reyes porque hemos sido llamados. Él nos dice que somos reyes y sacerdotes. El rey gobierna, se nos dio autoridad, dice la Escritura. Pero somos sacerdotes, no somos señores. Porque administramos lo que es del Señor. Esa es la diferencia. Él es Señor y Rey, nosotros somos reyes y sacerdotes. Porque no tenemos nada. Porque todo proviene de Él. Pero hemos sido llamados a administrar todo lo que es de Él. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? El Señor y Rey son dos cosas distintas. ¿Estamos permitiendo que este Rey de Belén gobierne nuestras vidas? La pregunta que se las dejo ahí. Y otra cosa importante que tiene que ver con esto es que hemos sido llamados a ser agentes del reino de Dios hoy día en medio nuestro. Estos conceptos que siempre hablamos del ya, pero todavía no. El reino de Dios ya fue inaugurado por Jesús, ese es el ya. Pero aún no ha llegado a su plenitud, ese es el todavía no. Pero nosotros, como ciudadanos del reino, somos llamados a manifestar el ya en medio del todavía no. Por eso, insisto, por eso oramos por los enfermos, porque sabemos que el reino está, no a plenitud, pero está. Y como escribí aquí, somos llamados a manifestar el ya en medio del todavía no. Donde hay injusticia, proclamamos la justicia del Rey. Donde hay conflicto, sembramos la paz de Dios, que es el príncipe de paz. Donde hay oscuridad, debemos reflejar la luz de su verdad. La luz de su verdad. Nuestra celebración navideña debe ir más allá de los regalos bajo el árbol. Debe centrarse en llevar la luz y la esperanza de su reino a un mundo que lo necesita desesperadamente. Desesperadamente. Como les decía, quizás sería fácil compartir un mensaje acerca de la Navidad, del niño naciendo en Belén, del pesebre, que los ángeles cantaban gloria a Dios y todo. Pero debemos verlo de esta manera. Es un compromiso, es una declaración importante que debe transformar nuestra manera de ver la vida. Y somos embajadores del reino de Dios. El ángel Gabriel le dice a María algo asombroso. Dice que su hijo, el Señor Dios, dice, le dará el trono de David su padre y que su reino no tendrá fin. No sé si lo noté. Sí, y le dicen, mire, y vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Como les decía, por los siglos y por muchos años el pueblo de Israel esperó un libertador, esperó un rey. La Navidad no es el plan B de Dios. La Navidad siempre fue el plan A de Dios. Y esto, insisto, debemos tenerlo claro. El reino de Dios irrumpe en la historia humana y no espera que estemos listos. Irrumpe en medio del caos. Irrumpe en medio de un caos político. Irrumpe, de hecho, históricamente, en medio del caos que provocaba tomar un censo. Pero ahí irrumpió el reino de Dios en medio de toda esta opresión que estaba causando el Imperio Romano. Y quizás, si lo aplicamos en nuestra vida, quizás hoy día tu vida es un caos. Quizás no sientes que estás listo para Dios, pero la Navidad te recuerda que el Rey Jesús viene precisamente en medio del desorden. Él viene precisamente en medio del caos. Y Dios quiere venir en medio de tu desorden, en medio de mi desorden, a irrumpir y poner orden. Poner las cosas desde la perspectiva correcta. Al final de cuentas es un rey. ¿Ah? Y a eso vino.
Jesús, mire, habló tanto, en tantos ejemplos, pero quedó pegado a esto. Si me lo puedes avanzar. En el reino de Dios, Jesús explicó muchas veces que el reino de Dios, hay una parábola, dice que es semejante a un grano de mostaza, ¿se acuerdan? ¿Sí? Dice Jesús, le contó otra parábola de las muchas que dijo, el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, sin duda entre la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece en la más grande de todas las plantas, se hace árbol y hasta las aves del cielo vienen y hacen su nido en sus ramas. El reino de los cielos es así, irrumpió así en un humilde pesebre en Belén. Pero lo que leímos de Daniel e Isaías dice que su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Hay algo importante le leí Isaías 9 al 6 y hace una conexión importante ahí, se lo voy a leer. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el 7 dice, la extensión de su imperio y la paz no tendrán límite. Esta semilla, este granito de mostaza, este pequeño nacimiento ahí en Belén, es el comienzo de lo que está diciendo aquí. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrá límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y lo confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el seno del Señor de los ejércitos. En la versión NTV, en vez de seno dice el ferviente favor de Dios. En vez de serlo, dice, o el ferviente compromiso, esa es la palabra que usa. Esto lo hará el ferviente compromiso de Dios. O sea, Dios está comprometido con esto. Está comprometido con todo. La señal del pesebre, ¿cómo reconocieron los pastores al rey? De hecho, la señal es esta. Cuando vinieron los reyes, ¿cierto? Jesús nació en Belén de Judea y en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Dicen, cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Fue la señal, se les dio a estos sabios del rey. Va a estar en un pesebre, no en un palacio, en un pesebre. En un pesebre. Y lo fueron a adorar. En el mundo los reyes usan su pueblo para enriquecerse. En el reino de Dios el rey se empobrece para que sus súbditos se enriquezcan. Esto lo dice Pablo. Miren, aquí esto les será, esto me pareció interesante. Dice, en Lucas está escrito, esto será por señal, hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es como extraño. Están buscando un rey y le dicen la señal de este rey soberano de que va a estar en un pesebre. Es contradictorio, es extraño. Bueno, así es Dios. Así es Dios. Y lo que yo creo que esto le da mucho significado al tipo de reinado, al tipo de gobierno al que Dios nos está llamando. Dice, pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre. Siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Un reino de valores invertidos. Se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos.
El rey, dueño de todas las cosas, se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos y tengamos riquezas en él. Muchas veces buscamos milagros espectaculares, buscamos, no sé, eventos espectaculares, pero la Navidad nos enseña a buscar a Dios en lo simple, a buscar a este rey en lo simple, en lo humilde, en el servicio al prójimo. Y podríamos decir, si queremos ser grandes en el reino de Dios esta Navidad, busca a quién servir. Busca a quién servir. La Navidad nos obliga, estoy terminando, la Navidad nos obliga a tomar una decisión. Si irrumpe un rey, tenemos que tomar la decisión de a quién servir. Y esto puede generar conflicto en nuestra vida. Y vemos la diferencia entre Herodes y estos sabios que venían del oriente. El rey Herodes se turbó. En cambio, estos sabios o estos magos decidieron adorar al rey que había irrumpido, que había llegado. Y la Navidad es una invitación a eso también. Si la Navidad nos habla de la irrupción de un rey en medio nuestro, la pregunta que yo te puedo hacer, ¿a qué rey vas a servir? Al final de cuentas tienes que tomar una decisión. Debemos vivir como ciudadanos del reino en esta Navidad. Aceptar las leyes del reino, amar a nuestros enemigos, perdonar a los que nos ofenden, dar al necesitado, buscar la justicia. Yo siempre digo esto, la Navidad muchas veces está enfocada más en nuestros sentimientos, que no están mal, pero debiera estar enfocada en la realidad presente que estamos viviendo. El reino de Dios está en medio nuestro. El reino de Dios está aquí, en medio nuestro. Nuestra vida no es una vida romántica basada en sensaciones, lo que siento. Hoy día está medio nublado, porque estuvo raro el día. O el pastor bufó hoy día y más encima estaba nublado. Esta Navidad no les des a Jesús solo un lugar en tu pesebre decorativo. Dale el trono de tu vida y deja que Él gobierne tus miedos, que Él gobierne tu familia, que Él gobierne tu futuro, que Él ordene el caos que hay en tu vida. Y es una Navidad, la irrupción de un rey que viene para liberarnos. La historia de Belén nos recuerda que no hubo lugar para un rey en la posada. Hoy esta historia se repite en nuestras vidas. El rey que está naciendo encontrará lugar en tu corazón. ¿Encontrará lugar en tu corazón? ¿Hay un lugar para el reino de Dios en tu vida hoy día? ¿Hay espacio dentro de todo el bullicio que hay en tu corazón? ¿Hay un espacio para recibir al rey? La Navidad es la promesa de Dios cumplida. El reino de Dios ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado. Debemos recibir a este rey, a este príncipe. Debemos recibirlo en nuestra vida. Alguien decía por ahí, el reino de los cielos está tan cerca que basta una oración para alcanzarlo. Solo basta una decisión para alcanzarlo. ¿Estamos dispuestos a eso hoy día? ¿Estamos dispuestos a negarnos a tantas cosas? ¿Estamos dispuestos a recibir este rey hoy día en nuestra vida? Quizás tú me digas, no, pero yo lo acepté hace rato. Pero ¿sabes? Cada vez que uno va a la Escritura se da cuenta que hay mucho más que entregarle al Señor. Hay mucho más que entregarle al Señor. Y a veces
el declarar que eres el rey, si somos honestos, lo declaramos como rey, pero yo sigo siendo el primer ministro. Yo las decisiones de mi vida las tomo yo. Tú eres el rey, tú eres mi salvador, pero las decisiones importantes las tomo yo. Esa no es la manera de vivir el reino al que Dios nos está llamando. Un reino de valores invertidos. El que se humilla será exaltado. ¿Amén? Aquí hay uno de los pasajes de la Escritura que más me conmueven cada vez que lo leo. Y está en el libro de Filipenses, capítulo 2. Y Pablo dice algo así: hay en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se humilló haciéndose hombre. Y estando en esa condición de hombre, dice que se humilló hasta morir en la cruz. Comienza, en la Reina Valera dice, hay este mismo sentir. Pero me gustan otras versiones que dicen, generalmente para nosotros hablar de sentir, estamos hablando de lo que siento, de sentimiento. Pero hay otras versiones que me gustan mucho, dice, haya esta misma actitud. Creo que en la NTV o en la NBI dice así, haya esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarte. Porque tú me puedes decir, no, pero para él fue fácil ser a Dios. No, no fue fácil. El dueño de todo, el que había creado todo. Y la Escritura también dice que él aprendió obediencia por lo que padeció. O sea, Jesús tuvo que aprender, porque siendo Dios, la obediencia para él era algo desconocido. Si era Dios, ¿a quién tenía que obedecerle? Pero dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces para él el despojarse de todo esto no fue fácil. Y Pablo nos exhorta a esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de hombre. Y en esta condición se humilló hasta morir en la cruz, o sea, se humilló 2 veces. Siendo Dios, se humilló haciéndose hombre. Y siendo hombre, se humilló a morir en la cruz. Maldito aquel que colgaba en el madero. Pero después dice, por cuanto hizo esto, su nombre fue puesto sobre todo nombre. Y ante él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esa parte nos gusta, aleluya. Pero eso es el fruto de su humillación. Muchas veces nos gozamos en la exaltación, pero la exaltación es fruto de una humillación previa. Su nombre fue dado sobre todo nombre porque se humilló. No tomó en cuenta ser igual a Dios. Se hizo hombre y siendo hombre se humilló a morir en la cruz por ti y por mí. Por eso su nombre es exaltado sobre todo nombre. Y como dice Pablo, tiene que haber esa misma actitud en nosotros. Si quieres ser exaltado, ya sabes el camino. A la exaltación le precede la humillación. Y Jesús nos dio mucho ejemplo. Nació en un pesebre humilde, lo consideró ser igual a Dios como cosa que adorar. Se humilló a morir en una cruz por ti y por mí. ¿Tiene otro sentido la Navidad? Espero que de hoy día en adelante para ti tenga un sentido más amplio lo que estamos celebrando en estos días. Estamos celebrando la venida de un rey, estamos celebrando nuestra liberación. Yo sé de dónde me sacó Dios. Lo tengo clarito. Sé de dónde me sacó Dios. Por eso que no me canso de alabarle, de darle gracias. Porque sin Él, quizás ni siquiera estaría bien.
Y yo estoy seguro que tú tienes muchas razones por qué adorar y por qué darle gracias. Amén. Oramos al Señor. Y antes de orar, me gustaría que ahí en el lugar donde estás, no voy a hacer llamado, no voy a hacer nada de eso, pero quiero que te tomes un minuto y piensa en esto. ¿Cómo has vivido la Navidad durante todos estos años? ¿Qué ha representado para tu vida la Navidad en todo este tiempo? Es bonito ver a un niño en pañales, otra cosa es verlo como un rey que están haciendo. Dios, nuestro Señor Jesús, quiere ser rey de tu vida. Esa es la verdadera Navidad. Lo dio todo, irrumpió en esta tierra en un pesebre humilde, pero con un propósito: ser el rey de todo y ser el rey de tu vida. ¿Estás dispuesto a vivir de esa manera? Amén. En este minuto piensa en lo que estás viviendo y con tus palabras dale gracias a Dios y vamos a orar para terminar. Quizás en tu vida en estos momentos hay caos, hay incertidumbre. Quizás hoy día en tu vida hay cosas que están escapando a tu control. Es tiempo de ponerlas en las manos o a los pies de este rey. Quizás hay frustraciones, hay dolores, hay desengaños. Quizás estás sintiendo que tu vida no tiene sentido. Cuando tú miras este pesebre con estos ojos, te vas a dar cuenta que Dios, a través de Jesús, lo dio todo por ti. Por amor, se humilló para que tú fueras exaltado. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en tu eterno y soberano amor te despojaste de todo por amor a nosotros, Señor. Y no tomaste en cuenta tu condición de Dios soberano, todopoderoso, sino que te humillaste, Señor, para traer libertad a nuestras vidas, Señor. Al final a eso, a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a pregonar el año agradable del Señor. Señor, queremos vivir este año agradable que tú proclamaste, Señor. Quizás podemos tener hermosos discursos, hermosas frases en este tiempo. Señor, te pedimos que eso se haga realidad hoy día en nosotros, Señor. Dios mío, que esta noche de Navidad en que estemos junto a la familia, tú seas el centro, Señor. Y que dentro de todo lo que se prepara, Señor, una bonita decoración, una rica comida, Señor, del estar en familia, Señor, que tú seas el centro de atención en aquella noche, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.